Era una princesa perdida entre la plebeya. Antes de que me llevaran de vuelta al palacio, tuve un hijo con un aldeano llamado Liu Fuxin. 7 años después, regresé discretamente. Liu Fuxin había desaparecido, y Madame Liu me envenenó, dejándome mudo. Cuando me vendieron a un cobrador de deudas, se rió cruelmente y dijo: «Tu hija lleva muerta mucho tiempo». Apreté los puños con tanta fuerza que se me clavaron las uñas en la carne antes de desmayarme. Cuando volví a abrir los ojos me encontré renacida, acostada en una cama de parto. Madame Liu estaba allí, secándome nerviosamente el sudor de la frente. Volteé la cara, mientras mi mente ya tramaba planes. A través de la neblina de dolor, la voz aguda de una mujer resonó en mis oídos. Desperté sobresaltado. En cuanto vi a Madame Liu, se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Rápidamente me agarró la mano y susurró: «Ya va a nacer, espera, es niña». Al oír la palabra niña, me sentí mareada, el odio se apoderó de mí con más fuerza que el dolor. Como si percibiera esa ira, mi hija lloró por primera vez al nacer. Nunca pensé que volvería a vivir. La misma mujer que me envenenó, me vendió a un burdel y me vio morir bajo los cuerpos de los hombres, ahora jugaba suavemente con los dedos de mi recién nacida. Recuerdos que jamás podría borrar me dejaron sin palabras. Si abría la boca, temía perder el control y cuestionarla allí mismo. ¿Por qué fingir que me importaba? ¿Por qué fingir que pasaba por momentos difíciles? No estaba cansada de su actuación. La señora Liu pensó que estaba agotada. Me llamó suavemente varias veces, pero al no responder, sacó a mi hija de la habitación. Al cerrarse la puerta, volví a oír pasos afuera. Luego su voz desdeñosa. «Llévatelo, llévatelo». HMPH, qué inútil. Se me encogió el corazón e intenté levantarme. Entonces la oí preguntar: «¿Dónde está el hermano mayor?». El hermano mayor se enteró de que era una niña y se fue al amanecer, respondió Liu Yuani en voz baja. Instintivamente supe que me miraba a través de la delgada pared. Rápidamente me acosté y fingí dormir, respirando suavemente. «Está dormida», se burló Madame Liu. HMPH, otras mujeres dan a luz un incensario de incienso, pero ella da a luz una palangana de agua derramada. Me obligué a quedarme quieta, aguzando el oído. En mi vida pasada, después del parto, nunca volví a ver a Liu Fuxin. La señora Liu dijo que había ido al mercado del condado a comprarme comida tónica. En aquel entonces me sentía inmensamente feliz, pensando que había encontrado el amor verdadero. Nunca me pregunté por qué Liu Fuxin se había ido 3 días y nunca había regresado, ni siquiera cuando me llevaron de vuelta al palacio. Ahora, renacido en esta vida, pude percibir el engaño tras las palabras de Liu Yuani. Saber que Liu Fuxin me había abandonado simplemente porque había dado a luz a una hija. Mi corazón se encogió de dolor una vez más. Mientras sus voces se perdían en la distancia, capté las últimas palabras de Madame Liu. «Muy bien, confía en mi hijo». Tuve una vaga premonición de que algo andaba mal, una sensación más inquietante que el recuerdo de mi ropa hecha jirones en mi vida anterior. Algunas prendas de Liu Fuxin habían desaparecido, en la caja de madera solo quedaba una capa raída. Como no quería quedarme y soportarlo, salí al patio a buscar. Solo quedaban algunos retales de ropa de niño colgados en postes de bambú. De vuelta adentro, levanté con cuidado la colchoneta. Nada. El vacío me devolvió la mirada. Mi última pequeña esperanza se hizo añicos. Reí a carcajadas, pero se me llenaron los ojos de lágrimas. En nuestra noche de bodas, los ojos de Liu Fuxin brillaron, me juró que ganaría muchas monedas de plata, repararía nuestra casa y plantaría un jardín de orquídeas para mí. Prometió cuidarme toda la vida y darme paz y felicidad. Recuerdo claramente cómo puso mi mano sobre su pecho y dijo: «Qinglan, me comprometo contigo hasta la vejez, sin partir jamás». Asentí y le creí. Al día siguiente cambié el broche de jade que siempre llevaba por plata y puse el dinero debajo de la colchoneta, delante de él. Le dije que lo necesitábamos ahora que estábamos casados. Su expresión se ensombreció. Me acurruqué en sus brazos sonriendo, diciéndole que no se molestara. Se quedó callado un momento y luego se rió a carcajadas. Confié en él y nunca revisé si la plata seguía debajo del tapete.
Nunca imaginé que me abandonaría por voluntad propia. Cuando Madame Liu me hizo daño en mi vida anterior, siempre lo imaginé apareciendo de repente para rescatarme. Pensé que tal vez la familia Liu lo había obligado, y eso explicaba su ausencia. Ese pensamiento me perseguía durante las largas noches. Dentro de 2 días, alguien del palacio vendría a buscarme. Lo más importante ahora era llevar a mi hija a un lugar seguro. No podía permitir que la volvieran a lastimar. En mi vida anterior, al regresar sano y salvo, la malvada Madame Liu le ordenó a la hija de Liu Yue que me llamara madre. Tomé el té que me ofreció la niña y lo bebí con su dulce voz cerca. Solo cuando la dulzura enfermiza me llenó la garganta me di cuenta de que el té estaba envenenado. La señora Liu señaló el estanque del jardín trasero y rió como una loca. Mira qué hermoso es el loto del estanque, todo gracias a que tu hija se usa a sí misma como fertilizante. Me puse pálida. Ignorando el ardor en la garganta, me arrojé al estanque presa del pánico. Me costó mucho sacar siquiera un hueso del nudillo. Volviendo la vista hacia Madame Liu, ya había abierto el equipaje que había traído a casa, sacado un brazalete de oro y se lo había puesto en la muñeca. Le quedaba perfecto. Su voz me atravesó como una cuchilla, esas joyas habían sido diseñadas para ella, hechas a su medida. Dijo más, pero ya no pude oírla. El hueso del dedo meñique cubierto de tierra húmeda, estaba helado. En mi vida anterior, el guardia que vino a buscarme vestía ropa de montaña para pasar desapercibido. Madame Liu solo oyó que era pariente y no le prestó atención. 7 años después, cuando lloraba a mi madre en el templo, vestí de civil y me escabullí para visitar a la hija que añoraba día y noche. De principio a fin, Madame Liu nunca conoció mi verdadera identidad. Ahora no puedo permitir que se repitan los sucesos de mi vida anterior. Como es tan codiciosa, le daré lo que quiere sin reservas. 2 días después, esperaba en el camino al condado para ser el primero en encontrarme con la guardia. Cuando ésta llegó espléndidamente vestida, en un palanquín, delante de la casa de los Liu, el rostro de la señora Liu cambió ligeramente. Al enterarse de que el visitante era un pariente mío que venía a buscarme, reanudó su actuación de inmediato. Casi se frotó los ojos hasta las lágrimas para contener las lágrimas. Me contó lo duro que habían sido mis años lejos y fingió llorar por mí. Si no hubiera conocido su verdadera naturaleza, tal vez habría creído que le importaba. Ahora, cada palabra que pronunciaba me revolvía el estómago. La interrumpí y le dije que debía regresar a casa cuanto antes porque mi madre biológica estaba enferma. Miré a la señora Liu hablándole con sinceridad, y le dije que mi hermano mayor me había dicho que provenía de una familia prestigiosa con reglas estrictas. Si la gente descubría que me había casado sin una ceremonia formal, habría un escándalo y la familia podría no perdonarme jamás. Le pedí que me ayudara a cuidar de mi hija. Una vez que todo estuviera arreglado, traería a mi madre de vuelta para que disfrutara de las bendiciones de la vida familiar. Hay muchas calumnias dentro del palacio, dije. Si llevo a mi hija de vuelta a la corte, ¿quién puede garantizar que nos pasará a mí y a mi madre biológica? En mi vida anterior, fueron precisamente esas preocupaciones las que me llevaron a abandonar a mi hija en la casa Liu, pero nunca imaginé que Madame Liu sería tan cruel. No puedo permitir que mi hija vuelva a sufrir ese destino. Ahora que conocen mi verdadero y extraordinario origen, Madame Liu jamás se atrevería a ahuyentar al tributo. Efectivamente, cuando supo que regresaría a buscarla para una vida de comodidad, inmediatamente me arrebató a mi hijo de los brazos y se agachó para juguetear con la pequeña. Mira lo que dices, ha estado conmigo desde que nació, no dejará a su abuela. Vamos, regresa. Tras decir esto, se rió a carcajadas. Aún ansioso, pedí al guardia que le entregara a la señora Liu el certificado de plata que había preparado de antemano. Lo aceptó con solemnidad, como si mis palabras tuvieran un gran peso. Tras despedirme, no soportaba dejar a mi hija. Al ver cómo la casa Liu se encogía tras mí, el rostro de mi hija llenó mi mente y me apresuré a regresar. Antes de llegar a la puerta, oí a Liu Yue gritar de emoción. Resulta que esa tonta es en realidad una señorita adinerada, con razón la compadeces tantos años. Me quedé paralizado y no me atreví a dar un paso adelante. La risa resonó en el patio, la voz de Madame Liu resonó fuerte y clara. Hace 3 años se desplomó junto al camino, hecha harapos. Sabía que tenía un origen extraordinario.
Después de tantos años, por fin esperaba este día. Liu Yue dijo, mamá tiene buen ojo. Le dijiste a tu hermano mayor que se quedara con ese tonto, pero qué lástima que no pueda tener un hijo que continúe la línea. La señora Liu resopló. HMPH la crié durante 3 años y dio a luz a una niña. Casi pensé que traería mala suerte. Me estremecí al recordar mi cuerpo destrozado en la vida pasada y apreté los dientes. 3 años antes, había perdido la memoria y la familia Liu me había acogido con el cuerpo apestoso. Me habían tratado sin desprecio y Liu Fuxin me había mostrado atenciones. Siempre me sentí afortunado, sin imaginar que todo fuera una estratagema suya. Así fue. La bondad de Liu Fuxin fue simplemente por obediencia a la señora Liu. Por cierto, añadió la señora Liu, envíale una carta a tu hermano mayor. Si eso no funciona, regresa. La familia de ese tonto es muy rica, así que ya no nos preocuparemos por el futuro. Al oír el nombre de Liu Fuxin, me invadió el pánico. Las palabras de la señora Liu tenían un significado claro y una implicación velada. Liu Fuxin aún no había llegado a casa porque había ido a buscarme provisiones, o eso pretendían hacer creer. Había obedecido a la señora Liu sin reservas, con una sola orden suya podía abandonarme a mí y a nuestro hijo. El peso de la desgracia de ambas vidas me oprimía el corazón. Me giré lentamente cada paso medido. Familia Liu, los levantaré hasta el suelo. No podía esperar ni un segundo más. Regresé de inmediato al palacio y le conté a mi madre biológica todo sobre la casa Liu. Tan, mi madre biológica, saltó de la cama furiosa, frunciendo el ceño. Tras un largo silencio, dijo, te perdiste y anduviste por ahí, eso en sí mismo es sospechoso. Te busqué durante años sin resultados. Ahora, después de dar a luz, llega esta noticia. Me temo que alguien tiene esta intención. Al recobrar la compostura, sentí un sudor frío en la nuca. Nuestra corte valora el ritual y el orden por encima de todo. En mi vida anterior, temí que el escándalo de tener un hijo antes de un matrimonio formal perjudicara a mi madre y a mi abuelo materno, así que oculté el asunto. Pero si hubiera llevado a la niña al palacio a toda prisa, mi madre podría haber provocado un conflicto con los ministros, con consecuencias impredecibles. Miré a mi madre con toda mi gratitud. Quienquiera que hubiera tramado esto, claramente la tenía en la mira. En el harén, quien más se opuso a mi madre biológica fue la consorte Zen. Pensando en el sufrimiento que soporté en mi vida anterior, todo orquestado por la consorte Zen, reí a carcajadas. En esta vida he venido a cobrar lo que me deben. Quienes me hicieron daño antes no escaparán. Un mes después, en el día que conmemoraba el nacimiento de la diosa de la misericordia, la princesa Qinglong se arrodilló durante 3 días en el antiguo templo, rezando por la paz y la prosperidad nacionales. La gente asombrada, difundió la buena fortuna de la princesa. Debido a que la sequía había durado meses, los campos se habían reducido a polvo. Pero después de que la princesa se arrodillara durante 3 días, un dulce rocío cayó del cielo. Un día lluvioso, la princesa se encontró con una niña en la montaña. Dijeron que la niña sostenía una pequeña urna y tenía un pequeño rubor entre las cejas, como la diosa de la misericordia renacida. La princesa la llevó de vuelta al palacio. El emperador le otorgó un título, nombrando la princesa comandante Jin Dan, y la crió bajo el nombre de la princesa. La madre biológica de la princesa y su consorte mayor también ascendieron de rango. Llevé a Jin Dan a presentar sus respetos a la madre biológica, quien miró a su nieta de mejillas sonrosadas con una ternura incontrolable. Al recordar cómo Madame Liu la había mirado antes, sentí un escalofrío. Una sonrisa era cálida y amable, la otra estaba llena de intrigas. Abracé a Jin Dan con fuerza. La madre biológica me preguntó cómo supe que llovería ese día. Pellizqué ligeramente la mejilla de Jin Dan y esbocé una sonrisa amarga, como si el cielo me hubiera ayudado. El rostro feroz de Madame Liu apareció ante mí. No pude evitar sentir una oleada de emoción al recordar mi vida anterior. La niña es un cometa, al nacer, incluso el cielo se regocija y el cielo se abre con lluvia. Odié haberlo dicho con tanta grandilocuencia, pero en lo profundo de mi mente estaba la imagen del pequeño Jin Dan forcejeando bajo el estanque, incapaz de siquiera gritar. Esa noche los guardias que había enviado informaron que Madame Liu era extremadamente astuta, se había llevado a Liu Yue y había huido,
y tras días de búsqueda, su paradero seguía siendo desconocido. En cuanto a Liu Fuxin, no había rastro alguno de él, como si nunca hubiera existido. Bajé la mirada, mis sospechas se confirmaron. Por muy astuta que fuera Madame Liu, con solo una pequeña aldea de montaña donde esconderse, ¿cómo podría evadir a 100 soldados de élite? A menos que alguien la hubiera ayudado. Oí que el día en que Jindan recibió su título, se encontraron exquisitos fragmentos de porcelana rotos en la residencia de la consorte Zen. No hizo falta ninguna explicación, alguien con los medios para ayudar a Madame Liu había estado involucrado. Poco después, en el cumpleaños de la consorte Zen, invitó a todos y me pidió especialmente que llevara a Jindan. Sospeché que tenía malas intenciones, así que dejé a Jindan. Todos los asistentes eran altos ministros de la corte y sus familias, que se mezclaron y bebieron juntos. A mitad del banquete, la consorte Zen interrumpió con una risa burlona y dijo que había una obra encantadora para entretener a todos. Cuando Madame Liu y Liu Yue aparecieron en el escenario disfrazadas, quienes desconocían sus intenciones aplaudieron. Los observé con frialdad, intercambiaron miradas furtivas y se separaron. Madame Liu fingió ser una mujer virtuosa, representando una obra sobre encontrar a una joven caída en el camino y criarla como su propia hija, solo para que ésta, al regresar con su familia, se volviera repentinamente ingrata y cruel. Ante esto, la multitud gritó y maldijo a la ingrata, llamándola malvada y despiadada. Si me hubiera topado con esa malvada mujer, arrancarle el corazón y dárselo a los perros sería un acto de misericordia. Un hogar con una mujer tan traidora está maldito, la familia perecerá. No podría perdonar a esa escoria podrida, no dejes que la atrape ni me culpes por hacer algo cruel. En ese momento Madame Liu me miró fingiendo tristeza. El ambiente se enrareció y enseguida estallaron las discusiones. Se decía que la princesa Qinglong había enfermado una vez y no la habían visto en 3 años, lo que coincidía con la historia de la obra. Al ver el rostro sincero de la anciana matrona, como si la historia fuera cierta, algunos se preguntaron, ¿podría ser realmente la princesa Qinglong? La consorte Zen se sentó serenamente en el escenario y le sonreí. Sería mejor que sacaran otra carta del triunfo. Ya he muerto una vez, no me asustan los rumores. La consorte Zen no esperaba que mi sonrisa fuera más brillante que la suya y se quedó atónita. Aprovechando el momento, Madame Liu se apresuró a acercarse a la consorte Zen. Me moví con rapidez y me abalancé sobre ella. Su Majestad, por favor, encárguese de este asunto en nombre de este humilde servidor. Qinglong. Ni siquiera había abierto la boca cuando la criada que estaba detrás de ella le dio una bofetada en la cara. ¿Cómo te atreves? ¿Te atreves a invocar el nombre de la princesa? Madame Liu se cubrió la cara, incapaz de responder. La criada la golpeó de nuevo. ¡Qué insolencia! ¿Quién te dio el valor de actuar así? Comparado con la actuación anterior, esta vez las lágrimas de Madame Liu podrían ser reales. Miró a la consorte Zen con una expresión de lástima. Justo cuando intentaba levantarse, la criada la abofeteó de nuevo. La princesa no te ha permitido levantarte. La roncha roja en la mejilla de Madame Liu permaneció visible durante mucho tiempo. Decidí entonces que le daría a esa criada una suma extra cada mes, si tan solo hubiera una docena de criadas así. La consorte Zen frunció el ceño. Yo hablé primero, consorte, ¿estás del lado de esta plebeya insolente? La consorte Zen apretó los labios, sin saber qué decir. La señora Liu no pudo contenerse. Su Alteza, por favor, tenga piedad de esta humilde princesa Qinglong, se lo suplicó. Perdone a toda mi familia y devuélvame a mi nieta. Ella es de la familia Liu. Los ojos de la consorte Zen brillaron, la sala quedó en silencio. ¿Sabes lo que dices? La consorte Zen fingió levantarse y mostró compasión por la difícil situación de Madame Liu. Una leve sonrisa triunfal se dibujó en sus labios. Estaba a punto de desatarse una buena escena. Volví a sentarme, tomé un sorbo de té y esperé a ver qué pasaba. Madame Liu empezó a gemir y a desplomarse débilmente en el suelo, temblando con cada lamento. La gente apartó la mirada y susurró hacia mí. ¿Es cierto que la princesa Qinglong tiene vínculos con esa casa? Madame Liu abrió la boca para hablar, pero se quedó paralizada, mirándome con miedo e inclinó la cabeza. Es la nuera de esa casa, la niña que lleva en brazos es mi nieta, murmuraban.
La sala estalló en cólera. La consorte Zen me miró con una sonrisa petulante y desdeñosa. ¿Estás seguro?, preguntó. Madame Liu se dio la vuelta y con firme resolución, juró por mi vida que si miento, moriré incompleta. He cuidado de mi nieta desde el día en que nació, incluso si se convirtiera en cenizas la reconocería. Aunque estaba envuelta en pañales entonces, ¿cómo podría no saber por su cuerpo actual, que es la nieta que he anhelado día y noche? Sobresaltada, la teca que sostenía en la mano resbaló y se hizo añicos en el suelo en un instante. Al ver esto, Madame Liu se arrodilló junto a Liu Yuer y gritó: «Princesa, por favor, devuélveme a mi nieta». Liu Yuer se inclinó de inmediato, golpeándose la cabeza contra el suelo. Bajé la mirada y le hice una señal a la criada a mi lado. «Madame Liu, ¿cómo se atreve? ¿Quién le permitió decir semejantes disparates en el palacio?». Antes de que pudiera hacer nada más, la criada fue sujetada. La consorte se enfrunció el ceño, miró fijamente a la madre biológica y habló con tono cortante: «Anciano consorte, ¿es esta la hija obediente a la que educaste?». Si no hubiera aparecido hoy, habría silenciado y asesinado a esa desafortunada madre e hija de la familia Liu para encubrirlo. Al ser nombrada directamente, la madre biológica perdió la compostura y no pudo quedarse quieta. Intervine rápidamente. En ese momento llegó la noticia de que mi padre, el emperador, finalmente había llegado. La consorte Zen fue la primera en sorprenderse, abrió los ojos de par en par y le susurró algo al oído al emperador. El emperador asintió suavemente y la consorte Zen sonrió. Madame Liu le sonrió a la consorte Zen y luego reanudó su lamento. Al ver la actitud del emperador, los ministros ya no se contuvieron y sus acusaciones se multiplicaron. «Me temo que la conducta de la princesa es indignante. ¿Cómo pudo inventar semejante escándalo sin tener en cuenta la dignidad de la familia real? No tiene carta de compromiso y sin embargo mantiene relaciones íntimas con un hombre. ¡Qué comportamiento tan inapropiado! Y luego conspira contra la familia Liu, que le ha mostrado bondad, qué maldad. Su Majestad, si no se castiga a la princesa, ¿cómo se podrá apaciguar al pueblo? El reino se verá afectado». Dicho esto, los altos funcionarios se arrodillaron uno tras otro, implorando al emperador que me castigara y que restaurara la justicia para la familia Liu y el pueblo. De repente el banquete se convirtió en una corte. Respiré hondo, me giré y me dirigí a la señora Liu con cada palabra deliberada. ¿Entiende que sus acciones de hoy perjudicarán a mucha gente? La señora Liu frunció el ceño. Se dio la vuelta y gritó a la multitud: «Por favor, princesa, devuélvanme a mi nieta». No dije nada y me giré en silencio, indicándole a la criada que levantara el pañal de la cuna. Justo cuando todos contenían la respiración, esperando lo que sucedería, un gato saltó del pañal y se abalanzó sobre la cara de Madame Liu. Madame Liu retrocedió horrorizada y cayó al suelo, aturdida y sin palabras por un instante. El palacio se sumió en un silencio sepulcral. Me llevé una mano al pecho y dije lentamente: «Te devolveré a tu nieta». Todos miraron a Madame Liu con la misma reacción, con el rostro ensombrecido. Un ministro impaciente se adelantó y le escupió a Madame Liu: «¡Qué malvada!». Madame Liu se quedó paralizada, y tras un instante de recuperación, intentó defenderse: «No, de verdad se parece a mi nieta». El ministro se acercó poniendo nerviosa a la señora Liu, y me señaló: «Si no lo cree, traiga a esa niña aquí». Solté una risa fría y pregunté: «¿Se refiere a Jin Dan, la princesa comandada?». A la señora Liu ya no le importaba lo que dijera y asintió frenéticamente. Tenía muchas ganas de encontrar esa cosa. Negué con la cabeza, suspiré y la observé, impotente ante lo irredimible que era. Cuando la criada sacó a Jin Dan, todos miraron a Madame Liu con indignación. Jin Dan estaba envuelta en mantas, solo se veía su cabeza redonda, claramente el doble del tamaño de la gata. La señora Liu estaba aterrorizada y habló con voz tímida: «Sí, ya ha crecido así de grande». En ese momento rompí a llorar. Me giré y me arrodillé ante mi padre con voz clara pero firme. «Padre, lo puedes ver por ti mismo. Madame Liu ha difamado imprudentemente a la princesa comandante Jin Dan con malas intenciones. Jin Dan es una bendición para nuestro reino, no podemos permitir que otros la mancillen. La señora Liu y sus cómplices deben ser castigados». Al terminar esa última frase, todos los ministros palidecieron. Madame Liu se desplomó por completo.
Liu Wei, a su lado, seguía negando con la cabeza, negando, no es mi culpa, no es mi culpa. El emperador asintió y declaró que yo decidiría el asunto. Miré a mi alrededor, todos los ministros habían inclinado la cabeza. Miré a la consorte Xian y la vi intentando mantener la calma, mirándome fijamente mientras acariciaba el hombro del emperador con una expresión piadosa. La consorte Xian había calculado mal esta vez, temía ser expuesta, Madame Liu no podría sobrevivir. Probablemente esperaba que exigiera la ejecución de Madame Liu, y así evitar una futura molestia. La consorte Xian siempre había sido calculadora, por desgracia para ella, yo también era astuto. Sin embargo, pensándolo bien, Madame Liu había afirmado que amaba a su nieta. Hice una pausa y todos guardaron silencio. Preocupado por si era una persona misericordiosa, le perdoné la vida, pero ordené que la mantuvieran como sirvienta para que sufriera algunas penurias. Le sonreí a la consorte Xian. Como vinieron a celebrar el cumpleaños de la consorte Xian, les dije que se quedaran en su residencia. Esperaba que la consorte Xian no fuera tan compasiva como para permitir que Madame Liu sufriera. En ese momento, la consorte Xian apenas levantó la mano, abrió la boca, pero no pudo hablar. Mantenerlos en su residencia significaba que toda la corte lo presenciaría, no podía permitir que Madame Liu muriera. Sin embargo, desde luego no dejaría que Madame Liu viviera en paz, y Madame Liu desconfiaría de ella a cambio. Perfecto. La señora Liu fue humillada y atormentada. Ese día pasé por allí deliberadamente y vi que alguien le tiraba encima un cubo de agua sucia, su túnica se ensució. En verdad, sucia. Al oír mi risa, se giró hacia mí con los ojos enrojecidos. La increpé, ¿por qué te atreves a oponerte a mí? Me lo mereces. Quiso abalanzarse sobre mí, pero la gente la detuvo. La criada detrás de mí me dio unas cuantas bofetadas hasta que quedé satisfecho y luego les dije que pararan. La señalé y dije, aparte de las consortes del emperador, ¿a quién le temo en este palacio? Antes de irme, miré a Liu Yue a poca distancia y le dejé un comentario de despedida. Qué lástima que tenga que sufrir aquí con usted, es tan hermosa. Madame Liu siguió mi mirada y frunció el ceño. Parecía que lo entendía. Lo que no sabía era que la consorte Zen estaba insoportablemente celosa. Pensarlo me llenó de una profunda emoción. Efectivamente, poco después me enteré de la muerte de Liu Yue. Dijeron que Liu Yue drogó a la consorte Zen hasta dejarla inconsciente, luego se desvistió y esperó a que llegara mi padre. Tras la recuperación de la consorte Zen, el emperador recompensó generosamente a Liu Yue. Después, Liu Yue cayó en un pozo por razones desconocidas. Cuando corrí hacia allí, encontré a Madame Liu sentada junto al pozo, actuando como una loca delirante, blandiendo un cuchillo contra cualquiera que se acercara como si se le hubiera caído el cielo. Devuélveme a mi hija, hija mía. Sabía que Madame Liu amaba a Liu Yue más que a nadie. Ahora que su preciosa hija había fallecido, estaba sumida en el dolor. Al verla desplomarse e indefensa, mi mente se posó en el pequeño nudillo y no pude evitar esbozar una sonrisa amarga. Señora Liu, pensé, esta vez quiero que usted también sienta el dolor de perder a su amada hija. Qué desagradable debe ser. Llore todo lo que quiera, como yo lo hice. Madame Liu se levantó de repente con la mirada perdida, murmurando, venganza. Quiero venganza. Tras pensarlo un momento, grité a alguien que avisara, rápido, protejan al segundo príncipe, no dejen que nadie salga lastimado. Madame Liu parecía haber tramado algo y se había marchado a toda prisa. Sabía que era astuta, siempre parecía adivinar mis intenciones. El único hijo de la consorte Zen, el segundo príncipe, había muerto. La consorte Zen, en un ataque de frenesí, estranguló a Madame Liu. Al poco rato, Madame Liu dejó de moverse. Incluso mientras moría, balbuceaba presa del pánico, sonriendo estúpidamente al vacío. ¿Dónde los tres tendremos una vida feliz? Di un paso al frente, me agaché ante ella y dije lentamente, tu hija lleva muerta mucho tiempo. Su rostro se congeló de dolor, sus ojos estaban abiertos de par en par y sin pestañear para siempre. Sentí una leve sensación en el pecho y una leve sonrisa. Madame Liu, una muerte hermosa. La consorte Zen parecía haber enloquecido, durante medio mes buscó día y noche a su hijo. Finalmente mi padre no pudo soportarlo y ordenó que la encerraran en una pequeña residencia.
Le pregunté a mi madre biológica si sentía lástima por la consorte Zen. Ella negó con la cabeza, me acercó un Neendan a su pecho y dijo entre lágrimas: durante los años que estuviste desaparecida, nadie te tuvo piedad. Ahora está bien, nadie podrá separarnos otra vez. La abracé fuerte y le di palmaditas en la espalda para consolarla. Mi madre biológica se secó los ojos y entonces recordó algo. Me miró. Seguramente es el broche de jade que heredé de mi bisabuelo lo que te protegía. Mi mano se entumeció y el rostro de Liu Fuxin cruzó por mi mente. Hacía mucho que no lo veía. Pensar en la crueldad con la que me había abandonado a mí y a Neendan me encogía el corazón. Al final, había confiado en el hombre equivocado. Neendan acababa de cumplir 1 año. Le propuse organizar un banquete de cumpleaños. Ya no tendría que esconderse en esta vida. Quería que viviera abierta y espléndidamente. Asistieron muchos altos funcionarios y nobles. Jóvenes talentosos y apuestos se apresuraron a conocerme, pero nada de eso me significó nada. Bajé los párpados, sonreí y fingí modestia. Yo fui quien difundió el rumor de que la princesa Kinglan buscaba pareja. La única condición para un esposo era que el pretendiente se ganara mi favor. Era mi último plan para encontrar a Liu Fuxin. Cuando el hombre de la túnica ceremonial rojo intenso finalmente apareció entre la multitud, se me saltaron las lágrimas. Me dedicó un leve asentimiento con un rastro de anhelo en la mirada. Revisé mis recuerdos presa del pánico, con las emociones a flor de piel. Al recordar mi vida pasada, habíamos estado separados durante muchos años, él ahora era más noble y refinado que antes. El instinto me decía que huyera, pero no sabía que tan lejos había llegado antes de que finalmente me detuviera. Al levantar la vista, me encontré con la profunda oscuridad de su mirada. Se presentó como Tun Chongjian, funcionario del Ministerio de Personal, y dijo que me admiraba desde hacía mucho tiempo. Lo miré con incredulidad, con la voz temblorosa. ¿Nos conocíamos de antes? La comisura de su boca se curvó ligeramente, sus ojos eran cálidos, con implicación y sinceridad. Ojalá nos conociéramos, dijo. Me quedé callada, un poco decepcionada. Él rió suavemente. Al darme la vuelta, se acercó y me susurró al oído: Kinglan. Princesa, me comprometo contigo hasta la vejez, jamás me separaré. De repente mi cuerpo se entumeció, recuerdos de antaño me invadieron como una inundación. Me abrazó por detrás, cerré los ojos con desesperación. Habría sido mejor que nunca hubiera aparecido, al menos así los hermosos recuerdos del pasado habrían permanecido intactos. Ya no había vuelta atrás. Tras la muerte de Madame Liu, ordené que su cuerpo fuera devuelto a la casa de Liu. Siempre creí que Liu Fuxin era un hombre obediente, si estuviera vivo, seguramente la habría enterrado y cumplido con su deber filial. Pero al final, el cuerpo de Madame Liu permaneció al sol durante medio mes, mientras la puerta de la casa Liu permanecía cerrada. Cuando empecé a sospechar que algo andaba mal con Liu Fuxin, los espías informaron que todas las pertenencias de la casa habían desaparecido, incluido el libro de registro de Liu Fuxin. Entonces comprendí que Liu Fuxin podría ser la figura más misteriosa de todas. Aunque me costaba aceptarlo, seguía siendo el padre biológico de Yin Dan y podía amenazar la seguridad futura de mi hijo. Sabía que debía actuar primero. Oí que Tan Chongzhen había sido un funcionario local de bajo rango. Medio año antes el prefecto lo elogió y tras ser recomendado, se convirtió en funcionario del Ministerio de Personal. Eso me recordó la conversación que había escuchado entre Madame Liu y su hija. Parecía que todo esto se había planeado hacía mucho tiempo. Tan Chongzhen quizá ya estaba completamente decidido a seguir con sus planes. Liu Fuxin había sido descarado, ya fuera por suplantación de identidad o corrupción. Si lo destapaban, su vida estaría arruinada. Por supuesto, ambicionaba conseguir un puesto fijo. Como lo deseaba, se lo permití. Le entregué una carta llena de mis verdaderos sentimientos y quedamos en vernos 3 días después. Esa noche esperé en el lugar acordado, pero Liu Fuxin llegó tarde. Al verme callado, la culpa se reflejó en su rostro antes de forzar una sonrisa radiante. Kinglan, te extrañé, murmuró intentando abrazarme. Lo esquivé pero se quedó allí furioso con un brillo indescifrable en los ojos. Suspiré para mis adentros, no podía exponerlo precipitadamente y recuperé mi postura. Te he esperado mucho tiempo, dije en voz baja, y luego lo miré.
Miró hacia atrás pensativo y luego dijo, Chongzhen ha admirado a la princesa durante mucho tiempo. Reí con amarga ira, luego rompí a llorar y lo aparté. Vete. Vete. No eres el indicado. Lloré hasta agotarme las lágrimas y me preparé para irme. Un suave suspiro resonó en mi oído. Dijo, Kinglan, sea lo que sea, todavía te amo. Me agarró de la manga y me acercó. Cuando me di cuenta de que me había calmado de nuevo, me prometió, Kinglan, siempre estaré a tu lado. Temblé. No habría un siempre después de esto. Abrí la bandeja de comida que había preparado. Parecía encantado y mordió una albóndiga con gusto. Al verme inmóvil, sacó una y me la ofreció. Sonreí y me negué. No, esto es para los muertos. Liu Fuxin se quedó atónito. Reí a carcajadas, mi voz resonó en el vacío. Se apresuró a irse, pero lo dejé ir a propósito. Mientras no muriera, viviría cada instante a partir de entonces con un miedo tembloroso. La noticia de las indebidas intenciones de Tun Chongzhen hacia la princesa Kinglan se difundió de la noche a la mañana, y la prefectura emitió órdenes de arresto. Los ministros que alguna vez fueron cercanos a él lo desautorizaron. De repente todo quedó en silencio. Poco después, liberaron a la consorte Zen. Al volver a verla, le dediqué una sonrisa lúcida. Consorte Zen, con calma, ¿por qué no vas a buscar a tu hijo? Su rostro se tornó frío como el hielo, me señaló, tan furiosa que no pudo hablar. Respiré hondo y no quise seguir hablando, pero inesperadamente me agarró del dobladillo de la túnica y no me soltó. La observé despacio, perplejo, hasta que esbozó una sonrisa y dijo, en 10 días, la casa Liu. Inmediatamente presentí que algo andaba mal, y me apresuré a regresar al patio interior. Jin Dan se había ido. Jadeé, y la rabia que se había acumulado en mi interior se liberó de repente. Esa noche los mensajeros del palacio trajeron la noticia de la muerte de la consorte Zen. Esa misma noche volví corriendo al lugar donde todo había comenzado y abrí con cuidado la puerta de Liu. Encontré a Liu Fusheng sentado en el patio. Al verme fingió calma, se giró hacia Jin Dan, que yacía a su lado, y agarró al niño por el cuello con una mano. La sangre en mis venas pareció congelarse. Él se burló diciendo, no te preocupes, está respirando. Antes de que pudiera mirar más de cerca, ya había alzado a Jin Dan en sus brazos. Con una sonrisa halagadora, dijo, Kinglan, nuestra hija se parece mucho a mí. Temblé y no me atreví a provocarlo. Solo asentí en silencio y pregunté, ¿qué quieres, por fin? Liu Fusheng me indicó que entrara. Ante mis ojos, levantó la colchoneta. En ese instante los billetes ocultos se deslizaron con su movimiento. Cayó de rodillas ante mí, con la voz temblorosa. Kinglan, ¿podemos empezar de nuevo? Hice todo esto por ti. Rompió a llorar, lamentando la supuesta opresión de la señora Liu y afirmando que había ocultado su nombre para algún día construir una vida mejor y convertirse en un esposo devoto y tierno. Pero nunca imaginó que el día de su partida se había llevado todos esos billetes. Lo que presencié hoy solo aumentó mi repugnancia por su hipocresía. Lo miré con calma y le pregunté lentamente, ¿me amas? Liu Fusheng no esperaba esa pregunta, su rostro se iluminó de repente y asintió vigorosamente. Al acercarse saqué la daga que tenía escondida en la manga y se la clavé. Si me amas, muere por mí. Estaba aturdido, tardó en reaccionar, la herida sangraba a borbotones, tiñendo su brazo de rojo carmesí. Enfurecido, explotó y saltó hacia atrás. Ya basta. ¿Por qué me obligaste a esto? Di un paso al frente. No puedes correr, los guardias te rodean. Liu Fusheng se quedó paralizado. Nos miramos fijamente y en el silencio una corriente de comprensión fluyó entre nosotros. El hombre que tenía delante ya no tenía la arrogancia de antes. Su rostro era sombrío, aterrador. No puedes dejarme, ¿verdad? Prometí no volver a aparecer ante ti, dijo. Soy el padre del niño. Respondí sin rodeos, el padre del niño murió hace mucho tiempo. Liu Fusheng parecía desesperado, cargó a Jin Dan en brazos y corrió hacia la puerta. Lo perseguí y lo vi de pie al borde del estanque acunando a Jin Dan. Parecía completamente furioso y me gritó, Kinglan, si de verdad eres tan cruel, estamos perdidos.
Me llevaré al niño conmigo. Entonces, sin previo aviso, hizo un gesto de salto. Con la espalda empapada de sudor, todo el cuerpo entumecido por el frío, la escena de mi vida pasada apareció ante mí, Jindan, con solo unos meses de vida, enterrado bajo el estanque por la familia Liu. No. Lloré aterrorizada, viendo a Jindan inconsciente en sus brazos. Liu Fuseng esbozó una sonrisa cruel. ¿Sabes qué hacer, verdad? Seguía sintiendo, luego tiré la daga y caminé lentamente hacia él. Mientras sueltes al niño, cumpliré cualquier petición. Liu Fuseng parecía complacido. En cuanto bajó la guardia, me abalancé sobre él y salté directo a su cuerpo. En cuanto Jindan cayó al agua fangosa, tanto Liu Fuseng como yo nos sumergimos en el estanque. Luchó por levantarse, pero me aferré a él con fuerza, sujetándolo para que no pudiera moverse. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir el dolor y el terror en su punto máximo. Intentó abrir la boca, pero le entró agua. Al cabo de un rato, dejó de moverse. Un escalofrío me recorrió las comisuras de los ojos, no sabía si era el agua del estanque o mis lágrimas. En algún lugar, débilmente oí un susurro junto a mi oído: te amaré hasta las canas, para nunca separarnos. Ordené que llenaran el estanque de la finca Liu, enterrando para siempre el pasado que nos pertenecía a Jindan y a mí. Cuando regresamos al palacio, Jindan me preguntaba a menudo sobre sus orígenes. Todos tenemos un padre, decía. ¿Por qué yo no? No podía contar las veces que había respondido a la misma pregunta, siempre con una sonrisa amable. Lo eres. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió con un puchero. Soy la diosa de la misericordia renacida, nacida de la gracia del cielo. Me miró con fingida molestia. Madre, ya no soy una niña. Soy tu verdadera hija. Incluso tenemos los mismos ojos y la misma marca de nacimiento en la cintura. Me miró fijamente y me di cuenta de que Jindan había crecido, sus rasgos refinados y radiantes, ya no era la bebé envuelta en pañales. No supe cómo empezar ni qué decir, así que opté por el silencio. Al cabo de un momento Jindan empezó a reírse, tirando de las comisuras de mis labios para hacerme sonreír. Su mirada era obediente y amable. Está bien, dijo. Ahora lo sé. Mi padre era hombre, mi madre mujer, y tú eres la única que me dio a luz. Sus ojos reflejaban una esperanza serena, y me consoló con dulzura, como quien consola a un niño. Pasaron los años. Cuando envejecí y yacía en mi cama, listo para caer en un sueño eterno en cualquier momento, llamé a Jindan y le pregunté si aún deseaba saber algo. Si quería la verdad, ya no la ocultaría. Ya no tenía fuerzas para protegerla. Solo al enfrentarse a la realidad pudo aprender a proteger su vida. Jindan ladeó la cabeza, pensó un momento y luego dijo en voz baja: Madre, en la otra vida, seguirás siendo mi madre, ¿verdad? Fin.